Bueno, pues ya lo están oyendo. Hoy, como es lunes, toca historia. Repaso por la historia con nuestro viajero en el tiempo, José Luis Solano. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy súper acompañados, hoy mejor que nunca, porque normalmente tú y yo departimos, tú me llevas de viaje por el pasado de nuestra provincia, de esos episodios que merece la pena destacar. Y hoy tenemos a otras dos auténticas viajeras e investigadoras de los tiempos más remotos que recordamos. No solamente aquí en Guadalajara, donde bueno, pues son auténticas maestras y doctoras, sino del mundo en general. Del mundo mundial y parte del ir, extranjero, ¿no? Sí, ya sabes que aquí en este espacio pues lo tenemos para hablar de historia en general, de historia de Guadalajara y de personajes y protagonistas de esa historia, como ya se puede decir que lo son, desde el punto de vista de la investigación y la docencia, las hermanas Laura y María, a quien he tenido a bien invitar al programa de hoy para que nos hablen de el breviario de historia de España que acaban de escribir. Vamos a por ello. Así que un breviario de la historia de España. Esto es como intentar abarcarlo todo, resumirlo y encima contárnoslo de una manera amena, entretenida, y didáctica, para el público, por supuesto, en general, ¿no? Claro, y que nos enteremos porque tiene muchísimos intríngulis que es necesario analizar, desmenuzar y saber explicar como también lo hacen ellas. Muy buenos días, Laura, María, y gracias por acercaros a esta casa una vez más. Buenos días, José Luis, Mónica, un placer para María y para mí estar de nuevo aquí en estas ondas amigas de radio y de Alcarria Televisión. Vamos a ver, ¿cómo se explica la historia de España desde Atapuerca hasta la globalización en apenas 500 páginas, que calculo tendrá el libro? Casi 800. ¿No? Oh, casi 800. Bueno, pues mira, son finas entonces, porque una labor tremenda, ¿no? Situar el momento en el que empezamos a escribir este libro, pues nos supone retrotraernos en el tiempo. Prácticamente que en cuanto teníamos 3 años y surgió en nosotras esa vocación investigadora, nos decía nuestra abuela, vais a ser periodistas. Y bueno, nuestra abuela Pilar acertaba porque hoy día podemos compaginar las 3 facetas, la de profesoras que ya nos entusiasmaba entonces, le dábamos clase a las muñecas, la de escritoras y también la de comunicadoras. Nos compraron nuestros padres unos micrófonos y un magnetofón con el que grabábamos programas y la verdad que nos gustaría tener esas cintas. Bueno, en definitiva han sido los últimos 4 años de trabajo intensivo, de documentación en los archivos, en los museos y por otro lado de escritura literaria para contar desde el presente tantos acontecimientos de la historia de España. Desde que el neandertal fue el primer hombre de las cavernas que ya se enamoraba, o sea que tenía unas funciones básicas ya cubiertas para poder perder la cabeza con esas cosas, hasta que, por ejemplo, en vísperas de la Guerra Civil, lo que estaban haciendo los soldados que se hallaban en la Academia de Infantería de Toledo y en el Alcázar era preparar los Juegos Olímpicos de Berlín de ese verano. Estalló la guerra y a partir de ese momento Moscardó puso a sus hombres a trabajar de otro modo. Yo supongo que estamos hablando de ¿cuántos miles de años? Pues serían millones, porque si hablamos del Big Bang y de esa primera explosión cósmica, que es que afectó a España, claro. Ah, claro. O sea, estamos hablando también de la ameba made in Spain, ¿no? Y de Pangea. Y de Pangea, madre mía. O sea, que estamos hablando de la historia de España en mayúsculas, ¿no? Yo supongo que tampoco faltarán las anécdotas, porque la historia de España es algo que está plagado de curiosísimas anécdotas que a lo largo del tiempo en ocasiones se han ido formando, pero que en otras ocasiones han servido para mostrarnos ciertas realidades, ¿no? Es que el curso de los acontecimientos puede cambiar por un simple hecho. Por ejemplo, en 1734, en Nochebuena, la familia real está en el Pardo y se encuentra en el Alcázar madrileño un pintor, Jan Rank, que se queda dormido en esa noche de Nochebuena. Serían anécdotas a contar. Los españoles, ¿por qué se duermen en la noche de Nochebuena? Que también le pasó a Colón cuando estaban por la Española y
y se les fue el barco la Santa María y bueno, de ahí sacó el pretexto para hacer otro viaje porque se dejó a unos cuantos tripulantes. El caso es que en 1734, en esa noche especial y familiar, Jan Ran se quedó dormido, se le cayó una vela, se prendió en llamas el Alcázar de Madrid y una mano anónima echó por la ventana varios cuadros, entre ellos el cuadro de Tiziano sobre Carlos V en la batalla de Milver a caballo y Las Meninas de Velázquez. Hoy son un icono. En 2019 va a cumplir 200 años el Museo del Prado. ¿Qué sería de la imagen de España en el mundo sin esta pintura? Bueno, pues en definitiva fue un hecho fortuito y lo mismo hasta le echaron una bronca al que tocó el cuadro. Dice, ¿cómo tiras esto por la ventana? Pues, yo supongo que... Laura, yo supongo que es una labor interesantísima esta de investigación, que para vosotros es un día a día, forma parte de vuestro hoy cotidiano, ¿no? La investigación, el desarrollo, pero tiene que ser apasionante lo de ponerse a rebuscar entre papelotes antiguos, cosas que se escribieron hace a lo mejor 500 años, ¿no? Tiene que ser interesantísimo. Pues sí, como decía María, combinamos las tres facetas, esa primera pizarra que nuestro padre nos puso en la terraza de casa, los micrófonos, nuestra madre como maestra, nuestro abuelo Ángel que siempre nos transmitió esa pasión por la historia y nuestra abuela Pilar por el periodismo, y todo eso lo plasmamos en el Breviario de Historia de España, igual que en otros de nuestros libros, pero ahora tenemos que hablar del más reciente. Cuando vamos a los archivos tratamos de descubrir aquello que puede resultar más interesante a todo el público lector, desde público académico hasta lectores aficionados a los que les gustará aprender más sobre la historia de esta vieja piel de toro. Y como sabéis, como escritoras, yo soy ensayista, escritora de historia contemporánea, pero María además es poeta y es novelista, entonces tratamos de integrar esa intriga de la novela en el relato histórico, y eso pues lo hacemos en el Breviario de Historia de España desde Atapuerca hasta la era de la globalización, para que todo aquel que tenga el libro en sus manos pase buenos ratos. Sí, pero eso te iba a decir, porque a veces el enfrentarse a determinados géneros, como el ensayo, como dices tú, como el género histórico docente, da un poco de pereza, ¿no? Porque dices, son textos que en ocasiones se convierten en súper densos. Dices, a lo mejor no voy a ser capaz de asimilar lo que me están contando. ¿Cómo es este breviario de historia de España en ese sentido? ¿Es accesible a cualquiera? Laura y yo, como escritoras, consideramos que todo libro está compuesto para ser leído, y además para ser leído con una sonrisa, tanto por el experto como también por el lector que acude a devorar volúmenes en las bibliotecas. Entonces, el lector que tenga en sus manos el Breviario de Historia de España, si es experto o docente de la historia, se va a encontrar con páginas desconocidas, porque las hemos rescatado de esas letras casi indescifrables de los legajos de los archivos en misión secreta como detectives Lara. Y por otro lado estarán también esos hechos que conmoverán a la persona que tenga el volumen, porque la historia de España también es desde la guerra para acá. Y claro, todas las generaciones que estamos hoy en España hemos vivido, aunque sea el cambio de 1999 al año 2000, el efecto ese 2000 que llamaron en la tecnología, o las generaciones más jóvenes, por lo que pasó en 2017 con los vaivenes de la política y con esta sociedad de las pantallas, que no sé cómo nos va a ir a la vista en un futuro, pero bueno, estamos todos pegados a estas pantallas electrónicas. Y otra de las cuestiones que reivindicamos en el libro es el papel de las mujeres, de los niños, de la voz de los vencidos, de esas escrituras silenciadas a lo largo de los años. Como decían en 1492 y en los años siguientes, esos pueblos que habían sido vencidos por los españoles que llegaron con los caballos, en esos momentos ni siquiera los escudos podían sostener el peso de su enorme soledad. Pero también hay que decir que junto con las versiones indigenistas, en el libro hablamos de todo lo que España aportó creando un imperio sobre el abrazo de civilizaciones, cosa que no hicieron los ingleses. Lo decía en el tránsito de la Ilustración al siglo XIX el abuelo de Darwin, que decía Erasmo Darwin,
Darwin que él sentía complejo del Imperio Británico, que estaba construido sobre la divisoria, y sin embargo sentía admiración por el Imperio Español, que había llegado a ser comparable a la sabia Atenas. Bueno, esa anglofobia, hispanofobia, que después, en la época de la leyenda negra, supuso el dar una interpretación maniquea de los hechos, también pasa por Guadalajara, por la princesa de Éboli, y es otro de los retos del libro, no hablar de historia local, porque hay otros compendios que lo hacen, sino incluir a Guadalajara en la historia universal. Claro, eso me encanta. Estaba yo reflexionando, claro, has tratado dos temas como el del imperialismo del siglo XVI, como el de la historia más reciente de España, la de la segunda mitad del siglo XX, que, en fin, hay muchas versiones y muchas de ellas muy interesadas. El ponerse a escribir sobre ello no es ponerse un poco en la picota, que te puedan llamar de cualquier cosa, desde cualquier lado. María y yo tratamos de despolitizar la historia. Por supuesto que ha existido política, igual que ha existido guerra, presencia militar, aspectos sociales, creación cultural, artística, a lo largo de todas las épocas. Pero hay que analizar esa evolución política, dejando al margen el presente, no cargar las ideas del autor para enjuiciar los hechos, porque debemos juzgar cada época de acuerdo a sus propios parámetros y sobre todo tener en cuenta que los prejuicios que hoy tenemos en otro tiempo no se tenían. En la Reconquista, por ejemplo, el fenómeno de la guerra, aunque a nosotros nos parezca eso terrible, era habitual. Todo el mundo estaba en guerra, los cristianos contra los musulmanes y viceversa, las cruzadas, la Reconquista en España, bueno, en la península ibérica todavía no existía el concepto de España como nación. Sin embargo, a día de hoy la historia es la ciencia, la disciplina más vulnerable, porque los políticos, tanto de un bando como del otro, sin conocimiento científico de lo que es en realidad la historia, tratan de apropiarse de personajes. A veces pasa cuando se producen efemérides, 2014 el año greco, 2017 Cisneros, bueno, distintas efemérides porque son aniversarios. Eso digamos que es una versión más light de esa instrumentalización que María y yo en un artículo criticábamos diciendo la historia no es un juguete, hay que tener un comportamiento serio hacia esta disciplina, la ciencia de Clio. Por otro lado está el intrusismo de personas que son aficionadas a la historia y que desde otras áreas tratan de entrar en ella sin tener los rudimentos científicos que da la carrera universitaria. Y ya lo más temible es cuando un político coge a un personaje bien de bandera o bien de enemigo y carga todas las tintas contra él. A día de hoy pues está el fenómeno de la guerra civil, por supuesto. Es algo lamentable que de 1936 a 1939 se mataran españoles entre sí. Es una lucha fratricida. Lo que tenemos que evitar es que vuelva a suceder. Y la mejor forma es sembrar paz y evitar el rencor. En la transición, cuando se hizo ese pacto por la conciliación, por la reconciliación entre todas las Españas, pues fue un acuerdo sabio, porque cuando hay dos partes que están riñendo, como no cedan y lleguen a una situación de decir vamos a empezar desde cero y a caminar juntos, la guerra no acaba. Y ya desde el punto de vista, porque claro, cada palo que aguante su vela, ¿por qué hay, ya de cara al público, de cara al lector, por qué hay, desde vuestro punto de vista, lectores que prefieren leerse la historia, depende de quién se la cuente o depende de cómo se la cuente? ¿Cuál es? No sé si me estoy explicando bien, ¿no? ¿Por qué preferimos una u otra versión en función de nuestras premisas de partida, nuestras premisas políticas, por supuesto? Porque la historia es una ciencia, es un arte, eso ya lo debatían los griegos de Heródoto, pero sin embargo está impregnada de los pensamientos y de las actitudes de quien escribe. En ese orden de cosas, creo que lo más objetivo o lo que resulta más imparcial es buscar la verdad porque sí, la verdad como un fin, no como un medio de tratar de que alguien te cuente lo que tú quieres escuchar. En el libro intentamos también comprender psicológicamente a los personajes. Decimos que la historia no se escribe desde el despecho, se escribe desde un despacho en el que confluyen muchos oficios, desde el del policía para los interrogatorios hasta el del actor que se tiene que subir a las tablas de un teatro para representar
un papel. Y también, además, tenemos en cuenta desde esa vertiente mental, psicológica, el comprender a los seres que han pasado por la historia de España, desde Cornelio Balbo, que organizó como publicista la campaña electoral, entre comillas, que llevó a Julio César a ser el amo de la República. Luego también Álvar Núñez, cabeza de vaca, jerezano, conquistador, explorador de Estados Unidos, que sin embargo se libró de que lo echaran al caldero porque lo tomaron por curandero cuando él no tenía ese don, pero iba rezando Padres Nuestros y pensaron que eran rituales chamánicos. Y por otra parte, los arrepentimientos en la historia. ¿Qué habría pasado si después del auto de fe de Logroño, de las brujas de Zugarramurdi, el inquisidor que había firmado la sentencia, Alonso de Salazar y Frías, que por cierto había pasado por el seminario y las aulas de Sigüenza, no hubiera decidido dar un paso atrás y cambiar la interpretación de los hechos? Él era consciente de que había mucha superstición, que la brujería estaba metida en las cuevas del Valle de Baztán, en Navarra, desde hacía mucho tiempo, pero con un 75% de población analfabeta, si se condenaba a alguien por creer en los hechizos, en realidad se lo estaba condenando sin darle un punto de partida de alfabetización y de estar en igualdad con la cultura de las élites. Así que él dijo una frase: no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. ¿Por qué no? El ser humano, con sus debilidades, a veces aprende más de los arrepentimientos que de los triunfos. Y hablando de arrepentimientos, ¿por qué da la impresión de que el español se arrepiente de su historia? Es decir, yo me he dado cuenta de que la cultura anglosajona digamos que modela su historia, la modela entre comillas, para enaltecer. Y aquí lo que enaltecemos son, digamos, nuestros peores capítulos históricos. ¿Por qué pasa esto en este país? ¿Por qué parece que tenemos complejo de lo que hemos sido? Es algo paradójico porque ningún otro país en el mundo hace eso. El cultivar la hispanofobia que inventaron los ingleses, como decía María, precisamente en esos momentos del reinado de Felipe II con el desastre de la Armada Invencible, nombre que ellos pusieron. Para nosotros era la Felicísima Armada. Pero, sin embargo, sigue sucediendo. Es algo que habría que cambiar, que cada español se sintiera orgulloso de sí mismo, de su origen, como se siente un inglés o un americano, y por otro lado, pues también algo que reivindicamos en un artículo reciente, María y yo, en ABC, que la marca España está llena de anécdotas y de cimientos mucho más poderosos que lo que tradicionalmente identificamos con la roja. Por supuesto que está muy bien la selección nacional de fútbol y ese emblema, la camiseta roja, pero que es que hay muchos elementos que dan base a cimentar ese éxito de España en el mundo como una nación de gran prestigio. Fuimos un imperio. Claro, ¿no? Y de hecho que me llama la atención que todos los británicos saben qué fue la Armada Invencible, pero ningún español sabe quién fue Blas de Lezo, por ejemplo. Bernardo de Gálvez, el virrey que además colaboró en la independencia de las 13 colonias británicas de Estados Unidos y que además podemos decir que estuvo cediendo en Pensacola y posteriormente a finales del siglo XVIII el liderazgo del mundo de España, pasando los trastos a Estados Unidos. Sí. El emblema del dólar hoy es esa especie de S con 2 barras que son las columnas de Hércules, sí, que es el icono que llevaba la moneda del real de A8. Y si no me equivoco, el emblema de la arroba fue un emblema que se inventó en Sevilla cuando era Puerto de Indias, ¿no? Sí, y es que además cuando lees los documentos a través de la paleografía te encuentras con tantas cuestiones, tantas abreviaturas que hoy las podemos poner en el WhatsApp o esas palabras. Y que son made in Spain, ¿no? Sí, que a veces se quejan los gramáticos porque dicen es que se está desvirtuando el lenguaje. Bueno, pues ya en el tiempo de Cervantes se trataba de crear unas grafías que liberaran un poco el trabajo del escribano. Y hablamos de España, hablamos de Estados Unidos, de esos orígenes, cuando los españoles estaban por allí explorando. Me gustaría que contara María también, porque además ella ha vivido el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fellow en Harvard, en Boston. Desde entonces lo celebramos en nuestra familia. Paradójico nombre, ¿verdad? En el Día de Acción de Gracias. La tradición, y es un descubrimiento de María, cómo se empezó a celebrar ese día con origen español. Cuéntanoslo.
Sí, era en esos momentos el almirante que guiaba las tropas y las flotas hacia la ciudad de San Agustín, que es la primera con poblamiento estable en Estados Unidos y que fue una fundación española, pues era Pedro Menéndez de Avilés. Estamos en el siglo XVI y allí realizó un intercambio de productos alimenticios con los nativos con los que habían trabado cierta amistad. Después se dijo que había sido en Massachusetts, en la costa este, cuando los ingleses en el siglo XVII habían realizado esa comida compartida que dio lugar a la cena de Acción de Gracias. Pero, sin embargo, en vez de pavo, mermelada y calabaza, lo que Pedro Menéndez de Avilés en los años 60 del siglo XVI realizó con los aborígenes fue una especie de cocido. Quizás sería un poco fuerte para cenar ahora en Acción de Gracias un cocido, pero bueno, una sopa siempre viene bien. Siempre viene bien. Vamos a ir terminando porque es que en la radio ya sabes que el tiempo se va rápidamente y no hemos de olvidar que este es un espacio en el que siempre hablamos de historia de Guadalajara. Decíais antes que Guadalajara también viene representada en vuestro libro. ¿En qué aspectos o en qué anécdotas que siempre es interesante conocerlas? Por ejemplo, en el capítulo de la Reconquista hay un hecho fortuito que llevó a dos lugartenientes del momento a tener que dar cuenta de Guadalajara antes de que existiera Guadalajara, pero bueno, de estas tierras en Damasco. Y es que al poco de la derrota y muerte del último rey visigodo, don Rodrigo, en Guadalete, en el año 711, vemos cómo van entrando en gran número los árabes y bereberes desde el estrecho de Gibraltar y dicen que en esta zona de Guadalajara encontraron la mesa de Salomón, que era bueno, pues un objeto con poderes taumatúrgicos que después, por esas dotes astrológicas, también buscaron los templarios y bueno, los alquimistas. En definitiva, Musa, que era el árabe que guiaba las tropas que estaban conquistando la península ibérica, y su subalterno, el bereber Táric, los dos dijeron que habían encontrado la mesa de Salomón, pero como había ese pique entre árabes y bereberes, los árabes se consideraban de primera, a los bereberes los llevaban como vasallos de segunda. ¿Qué hizo una noche Táric? Cortó un pie a la mesa de Salomón. Y así, cuando tuvieron que comparecer en Damasco para dirimir la riña, Táric sacó de la túnica el pie de la mesa y dijo que si suyo era aquel apéndice del mueble, también suya era la gloria de Hispania. Fíjate, yo, volviendo a lo de las rivalidades o retomando, yo es que esta anécdota sí la había escuchado, la había leído, pero no ubicándola en Guadalajara, sino en Toledo. Es que también se habla de ese cerro que hay viniendo desde Torrejón, Alcalá, el cerro del Viso, que tiene forma trapezoidal, y bueno, las leyendas apuntan a que ahí también podía estar enterrada la mesa de Salomón. Bueno, como otras historias inquisitoriales que tenemos rescatadas de un capuchino y una mujer alcalaína con videncias extrañas en el siglo XVII por el cerro del Eceomo. En definitiva, Guadalajara está muy presente. Guadalajara, el corredor de Henares, porque me he ido ahora un poco hacia Alcalá. Son tantos los viajes que hemos hecho Laura y yo a Alcalá día tras día a estudiar en la universidad que a veces ya... Claro, me parece como si fuera también mi casa. Y bueno, si seguimos en el tiempo, la batalla de Guadalajara, uno de los libros recientes de Laura, Guerra en la Alcarria, 1937, el frente de Guadalajara, ahonda en esa guerra civil italiana que hubo entre los legionarios del CTV, de Mussolini, y por otro lado el batallón Garibaldi y los colectivos militares socialistas y comunistas. En el breviario de historia de España, ponderando la guerra civil, también está esa batalla en la que se cantaron en las trincheras a partes iguales tonadas sobre la prepotencia de la que hacían gala los italianos. Es que, Laura, tú no te acuerdas, pero yo sí.
cuando yo era alumno tuyo... Sí, claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas? Te presenté un trabajo, ella fue profesora mía de historia sí, en primero de carrera, ya son profesoras en la UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, y me acuerdo que uno de los trabajos que te tuve que presentar era precisamente sobre la historia de la batalla de Guadalajara, y por eso me acuerdo del CTV, por eso me acuerdo de que los italianos venían de vencer en Málaga, por eso de tantísimas cosas. Y... Claro, es que nuestro abuelo Ángel participó en la batalla de Guadalajara, él no quería ir a la guerra, pero tenía 21 años cuando estalló el conflicto, había nacido en 1915 y entonces pues tenía que ir al servicio militar y le tocó la guerra, una prueba de fuego, y estuvo allí en Guadalajara, en esa batalla en la que estuvo también Hemingway, allá por Trijueque y Brihuega, y por supuesto que me acuerdo de José Luis, fue un alumno aventajado mío, gracias. y nos conocimos como en la tercera fase a partir de una actividad que yo proponía en Second Life a través de avatares, y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que éramos de Azuqueca y que nos conocíamos de vernos por la calle, pero estábamos allí en dibujos de apariencias de 3 dimensiones con muñecos y con otra versión tecnológica. Efectivamente, y hacíamos las visitas a los museos de modo virtual, era un modo muy curioso de visitar museos. Yo que me he mantenido aquí en segundo plano, sobre todo porque es que José Luis disfruta lo que no está escrito con esto de la historia, y todos lo hacemos, también escuchando, ¿cómo no? José Luis, tú que has estado en clase, ¿no? En este caso con Laura y con María, debe ser una gozada, tenerlas de profesoras y escucharlas hablar con esa pasión. Una pasión que le ponen a todo, le ponen también a este que dicen que lo es ya el último bestseller de las hermanas Lara. Habéis vendido toda la primera edición de este breviario de historia de España. Me imagino que hay una segunda en el horno a puntito de salir, no nos vamos a quedar sin ella, ¿no? Sí, y además también me gustaría decir en estas ondas y teleamiga que vamos a tener la firma de ejemplares en Guadalajara el 14 de diciembre en el Corte Inglés de 7 a 9. Es viernes, vísperas de Navidad, 14 de diciembre. Allí esperamos a todos los escuchantes para compartir pues unos momentos de conversación. Y llevarse el breviario firmado por las dos hermanas, que además han puesto todo su corazón en ello. Y lo que no sé es hasta qué punto ha habido aquí batalla para negociación, para retratar, claro, toda la historia de España en 800 páginas. ¿Cómo habéis hecho, cómo os habéis batido en duelo para que las dos personalidades, por supuesto, queden marcadas en este libro, que no es el primero que hacéis a la limón, por supuesto, pero claro, ¿qué se queda fuera? ¿Qué entra? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Yo debo reconocer que admiro a mi hermana, a María, como escritora, como persona en todas las dimensiones, como profesora, y que siempre en todas las obras que escribimos conjuntamente yo me dejo dirigir por mi hermana mayor, 7 minutos mayor, y ella tiene el criterio definitivo de lo que entra en el libro, de lo que hay que dejar fuera, pero eso que se queda fuera se utiliza luego después para otros libros, o sea, que nuestra cabeza pensante siempre está ahí maquinando nuevas historias. Tienes que asumirlo porque, como decían en la mili, la veteranía es un grado, aunque sea 7 minutos. ¿No? Por cierto, hace un par de semanas... Yo tengo que decirlo porque las hermanas Lara son muy queridas en nuestra tierra, como no, son convecinas nuestras y las conocemos desde que eran súper pequeñitas, y ya nos hacían un poco la idea de que desde los 3 años ellas descubrieron esta vocación por la historia, sus anécdotas, y de repente nos encontramos no hace mucho en un diario nacional como es El Confidencial con todo un artículo precioso, artículo de verdad, y ya tirando muy en lo personal, en vuestra vida. Qué bonito, es solamente por felicitaros y deciros que yo lo disfruté desde la primera hasta la última página. Es un artículo muy extenso que recorre un poco vuestra vida académica y personal. Y chapó, es que tenemos a 2 personas que escriben la historia y la hacen también. Eso hay que, muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, así es. Y ¿saben lo que pasa? Que es verdad que las ocupaciones de las hermanas Lara no las dejan muy a menudo venirse por aquí, pero siempre ellas, si las llamamos, en este caso lo ha hecho José Luis, buscan el resquicio posible que sea para acercarse aquí y charlar un ratito con nosotros, con nuestra audiencia en Es la Mañana de Guadalajara de Radio, que es vuestra casa también. Estáis invitadísimos a venir aquí cuando queráis, de la mano del viajero en el tiempo, que tenéis aquí a un buen viajero, porque tuvo una buena profesora, Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Y a la vista está que nos volvemos a juntar años después, aquí pues hablando de historia de nuevo. Claro. Muchísimas gracias, Laura, María, por acercaros a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara, y a ver si nos vemos por aquí pronto. Y si no, nos vemos el 14 en el Corte Inglés con esa firma de libros que yo lo quiero, dedicado además. Un honor. Gracias a vosotros.